Hola, muy buenos días y feliz sábado tengan todos mis queridos amigos, familia y hermanos espirituales. La paz y el amor de Cristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa y gloriosa mañana, día del Señor, que a la vez es el cuarto mandamiento de su santa e inmutable ley. Y para todos aquellos que reconocen esta gran verdad, querido, de que el sábado es el verdadero día de reposo y lo guardan en su corazón con muchos celos, además del resto de los mandamientos, pues mi mayor anhelo, mi amado, es que las bendiciones del cielo sean con cada uno de ustedes hoy y todos los días de su vida. Así que sean benditos, mis amados. Bendito sea tu hogar, bendita sea tu familia y bendito sea todo lo que posees. Hoy me presento ante ustedes para aclarar, querido, para aclarar ciertas mentiras o falacias de las miles que vemos diariamente en las redes sociales. Y el principal objetivo, mis amados, por la cual estos predicadores se encuentran así, predicando tantas mentiras y de esa manera envenenando de distinta forma la mente de las personas con sus mentiras y engaños, es buscar más que todas las cosas rating o popularidad para de esa manera generar ingresos económicos. Y hoy día, queridos, muchos han encontrado cómo generar ingresos fácil, sin hacer muchos esfuerzos y simplemente desde la comodidad de su hogar. Así que hoy día muchos se encuentran generando grandes sumas de dinero a través de las diferentes plataformas digitales o redes sociales, como mejor quieran entenderlo. Lo cierto es, mi amado, que no importa lo que esta persona diga, si es verdadero o falso, lo que importa es los views, ¿verdad? Es decir, que las personas vean las transmisiones, den likes y comenten. Porque cuanto más personas lo hagan, pues mucho más dinero genera. Y esto ha traído como resultado, mi amado, que las mentiras han aumentado. Las mentiras han alcanzado mucho, pero mucho mayor popularidad por encima de la verdad. Y hoy más que nunca, los seres humanos se han inclinado a creer mucho más en las mentiras como en ningún otro tiempo del pasado. Pero desafortunadamente no se han dado cuenta que están siendo víctimas del padre de las mentiras. Porque ese fue siempre el objetivo número uno de Satanás, mantener engañados a esta humanidad. Primero comenzó ¿dónde? En el mismo trono de Dios, cuando arrastró con sus mentiras y engaños a una gran cantidad de ángeles. ¿Y luego qué hizo? Lo hizo con la primera pareja en el jardín del Edén. Y lo ha venido haciendo de generación en generación, queridos, con todos aquellos que se han dedicado a ¿qué cosa? A escucharlo. Pero no deberíamos asombrarnos porque nuestro Señor Jesús nos advirtió, queridos, sobre todas estas cosas. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 24, vemos estas advertencias. Así que mi consejo, mi amado, es que con el diablo no se dialoga porque les va a suceder lo mismo que le pasó a Eva. Al diablo se frena con un escrito está. Ese fue el método que usó nuestro Señor Jesús y es el que debemos usar todos aquellos que de verdad hemos decidido seguir sus pasos. Miren, mi amado, la semana pasada entré a YouTube y me encuentro con el título de un predicador que dice así: Ellen G. White, una falsa profetisa del adventismo. Y querido, al leer el título, pues me dio curiosidad por escuchar el mensaje. Y cuando llevaba ya unos 3 o 4 minutos escuchando, me percaté al instante, mi amado, sobre las mentiras y manipulaciones de este hombre al levantar un falso testimonio contra una sierva de Dios que le dedicó su vida entera a Jesucristo. Pues terminé de escuchar ese mensaje que este hombre había preparado para el mundo y ¿saben qué sentí cuando terminé de escucharlo? Pues sentí mucha tristeza y dolor por él, porque pude notar que este hombre no sabe lo que está hablando. Y así como él, hay muchos, pero muchos, que pudiera decir miles,
que se encuentran predicando en las redes sociales sin tener el más mínimo conocimiento de lo que están diciendo. Y es doloroso, queridos, porque este hombre no solamente violó abierta y concienzudamente el 9º mandamiento de la santa ley de Dios, sino que también violó todos los mandamientos, porque así lo dice el Señor en su palabra a través de Santiago, allí en el capítulo 2, versos 10 y 11. Dice: cualquiera que aguarde toda la ley, pero ofende en tan solo un punto, pues se hace culpable de todos los demás mandamientos, porque aquel que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás, ¿verdad? Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Así que este amigo, tal vez sin darse cuenta, se hizo transgresor de toda la ley al presentar este mensaje al mundo sin tener prueba suficiente de lo que estaba diciendo. Y eso se hace llamar en el 9º mandamiento levantar falso testimonio contra una persona. La persona que presentó este mensaje se identifica como Juan Manuel Vaz, pastor de una iglesia evangélica en Barcelona, España. Este hombre abrió su canal en YouTube el 5 de junio del año 2017. Tiene en estos momentos 526,000 personas que lo siguen y más de 115 millones de personas que han visto su canal. En su cuenta de Facebook, este hombre tiene 260,000 personas que lo siguen. En Instagram tiene 135,000 personas que lo siguen. Y me imagino que en TikTok y otras redes sociales debe tener otros miles más de seguidores. Lo cierto es, queridos, que es bien triste ver a tantas personas engañadas seguir a un falso maestro. Miren, en esta presentación que él hace en YouTube, bajo el título que Elena G. de White es una falsa profeta, pues más de 2,400 personas le han dado likes. Más de 25,000 personas han visto el video y más de 1,000 personas han hecho sus comentarios. Claro está, en esos más de 1,000 comentarios hay debates entre los que creen en la mentira y los que creen en la verdad. Y mi amado, este video hace solamente un par de semanas que él se lo puso como ofrenda grata a sus seguidores. Y en el corazón de este hombre suponemos que debe haber mucho gozo de triunfo, mucho gozo de victoria, porque cuanto más debate, pues más comentarios. Y esto le genera, ¿qué cosa? Mucho más dinero. Y esto, queridos, es lo que muchos están haciendo, pues crear un tema que llame la atención y traiga muchas controversias y desacuerdos entre las personas, porque esto es lo que en verdad trae resultados monetarios. Así que no crean, mi amado, no crean en todo lo que ustedes escuchan en las redes sociales, por favor. Hoy día son muy poquitos los que se enfocan en predicar lo que en verdad Jehová nos ha mandado hacer para estos tiempos de la historia que estamos viviendo. Así que vamos ahora a refutar, vamos a contradecir y a demostrar con argumentos todas las falacias que este hombre dejó sembrado como veneno mortal en el corazón de cientos de personas. Pero antes, queridos, elevemos una oración al trono de la gracia para buscar dirección divina y así poder saborear, mi amado, con nuestro paladar espiritual todo lo que se va a hablar en esta mañana y todo lo que Jehová tiene que decirle a este amigo pastor evangélico. Oramos. Padre de amor y misericordia, nos disponemos, Señor, a escuchar el mensaje que has preparado para nosotros en esta mañana a través de tu siervo, que con humildad se presenta ante ti y con mucho gozo en mi corazón también para poder exponer este mensaje al mundo. Muchos de los presentes conocen a la perfección, Padre, todo lo que se va a hablar aquí, pero la gran mayoría tal vez tenga una vaga idea de toda esta verdad. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto. Que tu Espíritu se mueva en cada uno de nosotros y nos dé el discernimiento necesario, mi Señor, en cuanto a todo lo que se va a hablar aquí. Ilumina mi mente y trae las palabras necesarias para que podamos salir de aquí con la convicción de que le has hablado a tu pueblo y al pastor Juan Manuel Vaz y a sus seguidores también.
Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te pedimos todas estas cosas, mi Señor. Amén. Así que, mis amados, vamos a entrar en el tema y lo haremos escuchando a este querido pastor evangélico levantar un falso testimonio sobre la sierva del Señor, Ellen G. White. Dice él lo siguiente, escuchen. Como muchos de ustedes sabrán, ciertos grupos adventistas elevan a la señora Ellen White a la característica de profetisa al nivel del profeta Samuel, o del profeta Daniel, o del profeta Elías, o del profeta Isaías. Tanto que para muchos de ellos, la gran mayoría, las palabras de Ellen White son equivalentes a las palabras de cualquier otro profeta de la Biblia. Pero ¿qué dice la Escritura sobre una persona que profetiza algo y no se cumple? Sobre aquel supuesto profeta que hablaba de parte de Dios, en nombre de Dios, y no se cumplía. Vamos a ver algunas profecías que dio la señora Ellen White, que citó, que escribió, y vamos a ver si se cumplieron todas. Vamos a citar algunas solo para que las tengan en su conocimiento. Por ejemplo, voy a leérselas para no dejarme ninguna en el tintero. Profetizó que ella estaría viva cuando Jesús regresase. En sus primeros escritos, página 15, 16, ahí fue escrito por ella que estaría viva en el momento que Jesús volviese. Claramente no se cumplió. Así que él dice que Ellen G. White profetizó que ella estaría viva para el regreso de nuestro Señor Jesús, y todo resultó ser una mentira porque ella murió y Jesús aún no ha llegado. Además menciona el nombre del libro donde ella escribió esto, y vamos a analizar lo que dice Ellen G. White al respecto en esta cita. Y esta cita, queridos, la encontramos en su libro Primeros Escritos, como dice él. Tiene mucha razón. Ahora, para los que no saben, este libro es una recopilación de los primeros 15 años de su ministerio. En ese tiempo ella escribió 7 folletos y algunos libros además. Y de esos 7 folletos se tomaron los 2 primeros y el último, y estos son los que conforman hoy día este maravilloso libro titulado Primeros Escritos. Y los otros 4 folletos pasaron a formar parte del primer tomo de testimonios para la iglesia y algunas que otras partes selectas que podemos también encontrar en Joyas de los Testimonios. Y todo esto que les estoy diciendo está escrito en el prefacio de la primera página de este maravilloso libro Primeros Escritos. Ahora, ¿por qué tengo que comenzar diciéndoles todo esto? Porque así es como se aclaran las cosas, mi amado. Si tú no lees el contexto del antes y después de esta cita que les voy a leer ahora, y es donde este hombre, basándose en dicha cita, acusa a Ellen G. White de ser una falsa, pues nunca entenderemos, mi amado, este escrito por ella. Y estaríamos dándole la razón a aquel que no la tiene. La verdad, queridos, no sé si me están entendiendo, no sé si estoy siendo bastante claro con ustedes, pero lo que sí sé es que les voy a compartir la verdad y no lo que dice este falso maestro. Miren, Ellen G. White comienza diciendo en este libro que a la edad de 11 años se convirtió y que a los 12 años se bautizó, y fue cuando se unió a la iglesia metodista. A los 13 años escuchó a predicar a William Miller por primera vez, y a los 15 años se encontraba constantemente y muy activa asistiendo a las reuniones que trataban sobre el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesús. Y ella creía plenamente que el Señor venía, pues ella tenía hambre y sed de salvación. Ella buscaba tener una estrecha relación con Dios como nunca antes. Dice que de día y de noche luchaba por ese tesoro inestimable en el cual, si se juntaban todas las riquezas de la tierra, no se podría comprar dicho tesoro. Al principio a ella le costó mucho lograr esa estrecha relación que buscaba tener con Dios, de tal manera que sufrió mucho, hasta llegó en un punto de su vida, mi amado, que dejó de orar y se hundió en un estado de melancolía terrible y de profunda desesperación. Y así permaneció durante 3
largas semanas, pero luego tuvo 2 sueños que le dieron un débil rayo de luz y esperanza. Pues se sentó a hablar con su madre y le dijo todo lo que le había pasado. Y su madre le dijo: no todo está perdido, hija. Y le aconsejó que fuera a visitar a un siervo de Dios llamado Stockman, que se encontraba predicando el segundo advenimiento de Jesús. Y dice ella que después de visitar a este hombre, sus palabras la conmovieron tanto que la llevaron a tener nuevamente esperanza. En ese tiempo ella fue expulsada junto con 6 más de su familia de la iglesia metodista por creer plenamente en el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero ella tenía un problema. Y ese problema, queridos, le sucede a muchos. Y es ese miedo escénico terrible de orar en público. Pues ella al principio tenía ese miedo y pensaba de que tal vez al hacerlo no le salieran las palabras adecuadas. Pero una noche asistió a una reunión de oración y allí todos se arrodillaron para orar. Ella se arrodilló también con mucho miedo y temblor. Pero después que 2 o 3 hombres predicadores oraron, pues dice ella que sin darse cuenta abrió su boca y comenzó a orar por primera vez en público. Sintió que las promesas de Jehová parecían perlas preciosas que estaban recibiendo sin apenas haberlas pedido. Dice que mientras oraba, la carga y la agonía que había sentido durante mucho tiempo fueron abandonándola poco a poco. Y a partir de ahí las bendiciones de Jehová vinieron descendiendo sobre ella como un suave rocío. Así que glorificó el nombre de Jehová por lo que estaba sintiendo. Pero dice ella que anhelaba mucho más que eso. Y que estaría satisfecha cuando toda la plenitud de Dios, escucha, cuando toda la plenitud de Dios viniera sobre ella. Dice que la gloria de Jehová poco a poco invadía su cuerpo. Y llegó el momento en que su cuerpo se puso rígido y todo quedó excluido de ella, excepto Jesús y su gloria, querido. En ese momento ella no sabía nada de lo que sucedía a su alrededor. Y así permaneció en ese estado de cuerpo y mente durante mucho tiempo. Y cuando se vino a dar cuenta de todo lo que la rodeaba, pues lo veía todo diferente. Todo había cambiado, todo parecía glorioso y nuevo. Dice ella, todo lo veía como si sonriera y que con su sonrisa alabara a Jehová. Qué maravilloso testimonio, queridos. Qué linda experiencia la de nuestra hermana y sierva de Jesucristo, Elena G. de White. Todo esto sucedió en su vida entre los 15 y 16 años de edad. Era apenas un adolescente, ¿verdad? Ahora, las cosas comenzaron a tomar más fuerzas en su vida cuando apenas comenzaba a cumplir los 17 años de edad. Eso fue en el mes de diciembre del año 1844. Es decir, 2 meses después del gran chasco. Así que en esa ocasión ella fue a visitar a unas hermanas adventistas. Allí se encontraron presentes 5 mujeres en total. Eran solo mujeres, mi amado. Y esa mañana se arrodillaron para orar. Dice ella que mientras se encontraba orando, el poder de Jehová vino sobre ella como nunca antes lo había sentido. Y fue ahí cuando tuvo su primera visión. Pues basada en esta visión es que este pastor llamado Juan Manuel Vaz acusa a la sierva y profetiza de Jehová como una falsa profeta, diciendo él que ella profetizó que estaría viva para el regreso de Jesús, pero nunca sucedió, por tanto es una falsa profeta, según se expresa él. Y queridos, voy a leerles solamente un extracto de esta visión. Ustedes pueden leerla completa, solo tienen que entrar al internet y poner ahí en el buscador Elena G. de White, primeros escritos, y como está en el formato PDF, pues en la tercera página viene detalladamente esta visión, y si tienen el libro en casa, esta visión está en las páginas 15 y 16. Así que les leo para ustedes. Dice así: mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba cada vez más alto, muy por encima del tenebroso mundo. Me volví hacia la tierra para buscar al pueblo adventista,
pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo: vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de la medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Pronto se volvieron nuestros ojos. Escuchen, queridos, escuchen, mi amado, escuchen. Ella se incluye dentro de esa visión. Así que ella es una de las tantas personas que vuelve sus ojos hacia el oriente. Porque dice: porque pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos, escucha, querido, contemplábamos, aquí se incluye ella también, cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa hasta que se convirtió en una gran nube blanca cuya parte inferior parecía fuego. Dice también otro extracto de la cita: pronto oímos, aquí se incluye también la voz de Dios como muchas aguas, que nos dijo el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice otra parte de esta visión: todos entramos juntos en la nube y estuvimos 7 días ascendiendo al mar de cristal. Queridos, ya les dije que pueden leer la visión completa en el internet. Está al alcance de todos. Lo cierto es que en ninguna parte de su escrito podemos encontrar siquiera una sola afirmación que diga lo que está diciendo este hombre y muchas personas más. No podemos hallar en lo absoluto en ninguna parte la frase: yo estaré viva hasta el regreso de Cristo. Esto nos lleva a pensar en la manera tan diabólica que muchos que están a merced de Satanás manipulan los escritos de Ellen G. White y toda la Biblia. Evidentemente, mis amados, todo esto se trata de una visión que tuvo ella, y una visión es algo que el Señor se la da a la persona escogida para alertar a su pueblo de algún acontecimiento que va a suceder en el futuro. Por tanto, una visión, querido, no es literal en el momento que sucede. Así que esta visión aún se mantiene simbólica hasta el día que se haga literal. Y esta visión se refiere al pueblo adventista en ocasión de la segunda venida del Señor Jesús y su camino al cielo. Así que narra la situación en ese camino de fe que el pueblo adventista se encuentra involucrado. Léanse la visión para que vean cuántos desertan en ese largo camino difícil de transitar. Miren, si se dan cuenta de su expresión verbal, ella en esta visión describe estos acontecimientos futuros como que es partícipe del mismo, porque en lo poco que les leí de esta visión podemos ver bien claro cómo usa el pronombre nosotros cuando describe ciertas escenas, y esto ha llevado a muchos pensar que ella se refiere que sería contada entre los 144,000 que serán trasladados al cielo sin experimentar la primera muerte. Miren, amados, cada vez que ella describía en diferentes visiones lo que Jehová le revelaba, muchas veces nos daba a entender que ella era partícipe de esos eventos, ya fuesen del pasado, del presente o del futuro. Por ejemplo, como ya les dije, en esta visión, dice ella: pronto oímos la voz de Dios, juntos entramos en la nube, todos entramos con el consentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad. Vimos el árbol de la vida y el trono de Dios. Con Jesús al frente descendimos todos de la ciudad santa a la tierra, cuando íbamos a entrar todos en el santo templo, etcétera, 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 etcétera. ¿Están viendo, queridos? Pero ¿saben por qué pasan estas cosas? Porque nos convertimos en eco de lo que escuchamos y no estudiamos. Es más fácil decir lo que dicen otros
Este hombre que no conozco, pero respeto mucho, se expresa así porque estoy seguro que no ha leído ni este libro, Primeros Escritos, ni ningún otro libro de Ellen G. White. Así que solo ha sido eco de lo que escucha en las redes sociales. Miren, vamos a escuchar otra acusación de parte de él. Vamos a escucharlo, escuchen. Otra, por ejemplo, profetizó que Inglaterra declararía la guerra a los Estados Unidos durante la guerra de secesión, y eso nunca sucedió. Eso lo tienen en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, en la página 259. Dice él que Ellen G. White profetizó que Inglaterra le declararía la guerra a Estados Unidos durante la guerra de secesión, y eso nunca sucedió. Por tanto, es una falsa profeta. Incluso lo confirma con el escrito de ella en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 259. Aquí vamos a demostrar una vez más que este hombre no tiene idea de lo que está diciendo. Escuchemos la cita. Dice así: Inglaterra está estudiando para ver si es mejor aprovechar la débil condición actual de nuestra nación y aventurarse a hacer guerra contra ella. Inglaterra está considerando el asunto y otras naciones están haciendo preparativos tranquilos pero activos para la guerra. Pero están esperando que Inglaterra haga la guerra con nuestra nación. Miren, queridos, hasta aquí no dice en ninguna parte de la cita que Ellen G. White está confirmando que Inglaterra le va a declarar la guerra a Estados Unidos. Simplemente dice que está estudiando la posibilidad, ya que en ese tiempo esta nación se encontraba débil. Esta nación estaba en medio de una guerra civil. Se estaban matando unos a otros aquí. ¿Y qué mejor oportunidad para Inglaterra para atacar este país? Y mis amados, muchas personas, incluyendo a este pastor evangélico, han acusado a Ellen G. White de que hizo declaraciones sin fundamentos o falsas profecías durante la guerra civil en este país durante el periodo de la guerra de secesión entre los años 1861 y 1865. Pero cuando se comparan estas acusaciones de estos falsos maestros, que según la Biblia no son más que lobos rapaces, con las declaraciones de los historiadores de esa época, pues sus comentarios permanecen hoy en día no solo como relevantes, sino como exactos, bien exactos. Porque desde los primeros días del conflicto, Ellen G. White vio claramente las agendas ocultas que había detrás de las causas y objetivos de la parte norte de este país. Así que poco después que Carolina del Sur se separó de la Unión, y eso fue el 20 de diciembre de 1860, aún antes de que se lanzaran los primeros disparos, Ellen G. White tuvo una visión en Parkville, Michigan, y eso fue el 12 de enero del año 1861. 3 meses exactos antes de comenzar la guerra de secesión, que fue el 12 de abril de 1861. Y durante los pocos años siguientes, ella trazó con su pluma un análisis continuo de los motivos e intrigas que caracterizaban tanto a los dirigentes del sur como a los dirigentes del norte. En esa fecha temprana, el Señor le mostró a ella la ingenuidad del norte y también le mostró la rápida coalición de los estados sureños y la terrible guerra que resultaría entre ellos. Pero también, mi amado, le mostró en su visión de que familias presentes en esa reunión de Parkville perderían a sus hijos en esa guerra. Y así fue. Muchas familias en aquella reunión en Parkville perdieron a sus hijos en esa guerra. Y para allá, para el 3 de agosto del año 1861, la señora White tuvo otra visión que reveló aspectos adicionales de las facciones en pro de la esclavitud que estaban en el norte, aún en los niveles más altos del gobierno. En esta visión también se le dieron a ella las razones de la misteriosa retirada del ejército del norte en la primera batalla de Manassas, Bull Run, en el estado de Virginia. Ahora, tuvo otra visión el 4 de enero de 1862 en Battle Creek, Michigan. En esta visión,
ella le da a la naciente iglesia adventista un marco de fondo y una percepción adicional del terrible conflicto y del inminente costo en vidas y recursos. Un cuadro que nadie imaginaba a esa altura temprana de la guerra. Porque debido a este discernimiento especial que recibió bajo inspiración divina, también se le ha acusado a Elena G. de White de haber sido contraria a Lincoln, al presidente Lincoln. Porque en los primeros años de la lucha, él estaba más preocupado por preservar más la unión que por la abolición de la esclavitud. Y a causa de los ayunos nacionales que se proclamaron para invocar a Jehová a fin de que actuase en favor del norte, cuando en realidad esta gente estaba más preocupados por la rebelión contra la unión que por el perverso e injusto tráfico de esclavos. Es por eso que Elena G. de White calificó esos ayunos y esos ruegos al cielo como algo muy repugnantes. Así que estas acusaciones todas están fuera de contexto. Además de esta que está haciendo este amigo pastor sobre la supuesta profecía no cumplida respecto a Inglaterra, pues él lo hace basándose en estas palabras escritas más abajo de esta misma cita que les acabo de leer. Así que después que Ellen G. White declaró que Inglaterra estaba estudiando la posibilidad de declararle la guerra a este país, dice más abajo la cita lo siguiente. Escuchen. Cuando Inglaterra declare la guerra, todas las naciones tendrán un interés propio que satisfacer y habrá guerra general y confusión general. Y mis amados, cuando muchos leen esto dentro de ese mismo contexto sobre la guerra civil y dentro de ese mismo párrafo con todas las otras declaraciones condicionales referentes a Inglaterra, el sentido común del ser humano, queridos, cambia inmediatamente de una posibilidad a una predicción. Es por eso que muchos le acusan de que ella predijo una posible guerra entre Inglaterra y Estados Unidos en la guerra de secesión del año 1861. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Escuchen la frase nuevamente. Cuando Inglaterra declare la guerra, ahora vamos a quitar la palabra cuando y vamos a poner la palabra sí. Y vamos a leer de nuevo la cita. Dice, si Inglaterra declara la guerra, entonces todas las naciones tendrán un interés propio que satisfacer y habrá guerra general y confusión general. Ahora como que se escucha de otra manera, ¿verdad? La cita. Y miren, queridos, en la página previa a esta cita, Elena G. de White usó la misma construcción gramatical. Diciendo esto, cuando nuestra nación observe el ayuno que Dios ha escogido, entonces Jehová aceptará sus oraciones. Ahora, en esta cita vamos a quitar también la palabra cuando y vamos a poner la palabra sí. Y entonces vamos a leer de nuevo la cita a ver cómo suena. Dice, si nuestra nación observe el ayuno que Dios ha escogido, entonces Jehová aceptará sus oraciones. Esto, mis amados, nos confirma que la señora White no estaba haciendo una predicción de que Inglaterra le iba a declarar la guerra a Estados Unidos en esa guerra de secesión, sino que ella aquí se refiere a una declaración condicional. Ya Inglaterra había estado involucrada en las dos primeras guerras que se habían efectuado en este país, que fueron la guerra de la independencia entre el año 1775 al 1783 y la guerra de 1812 al 1815. Y se podía dar la posibilidad de que Inglaterra estuviera involucrada por tercera vez en esta guerra de secesión. Pero aquí en sus escritos podemos ver que Elena G. de White en ninguna parte afirma que Inglaterra le declararía la guerra a Estados Unidos. Miren, amados, este uso de la palabra cuando por la palabra sí es una práctica común en el idioma inglés. Recuerden que sus escritos fueron en inglés y el orden gramatical de las palabras pueden variar cuando lo llevamos a nuestro idioma. Así que para este pastor evangélico y todos aquellos que se encuentran hoy levantando falsos testimonios contra esta mujer de Dios, mi consejo es que antes de calumniar, antes de echar por tierra la gran obra que hizo esta mujer dirigida 100% por Jehová, pues estudien sus escritos, queridos. Estudien la historia de este mundo. Infórmense mejor antes de abrir su boca.
Lean por favor sus libros, porque ni eso están haciendo. Oren y pregúntenle a Jehová si lo que ustedes van a presentar públicamente es conveniente o no. Porque seguro estoy que si siguen así, les espera un final muy, pero muy triste. ¿Seguimos desenmascarando las mentiras que este hombre levanta contra la sierva de Dios, Ellen G. White? Pues vamos a escuchar otra declaración más de él, acusando a nuestra hermana y sierva de Jesucristo, Ellen G. White. Escuchen. También profetizó en los años 50 del siglo XIX que Cristo regresaría en unos pocos meses. En sus primeros escritos, páginas 58, 64 y 67. Miren, queridos, seguimos en la misma, ¿verdad? Dice él que Ellen G. White también profetizó que en los años 50 del siglo XIX Cristo regresaría en pocos meses, y dice que estas palabras están escritas en su libro Primeros Escritos en las páginas 58, 64 y 67. Así que, mis amados, ¿será verdad que Ellen G. White profetizó, como dice este hombre, que Cristo vendría en pocos meses para el año 1850 del siglo XIX? Y vamos a analizar esto, comenzando por la página 67. Comienza el texto diciendo así: le dijo el ángel, negaos a vosotros mismos y debéis avanzar con rapidez. Y ella dice, algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad y para avanzar paso a paso. Y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado. Y lo que hemos tardado años en aprender, escuchen, mi amado, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Es decir, aquellos que hoy no conocen la verdad presente tendrán que aprenderla en pocos meses, como dice ella. Pero, queridos, aquí no dice que es Cristo el que viene en pocos meses. Sigue diciendo la cita: tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Así que tendrán que desaprender, queridos, esas falsas doctrinas que hasta hoy han estado absorbiendo como esponja seca, y volver a aprender en pocos meses la verdadera doctrina de Jesucristo. Y la cita termina diciendo: los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen, cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir no queremos honrar la institución creada por la bestia. Esta declaración, como ya les dije, la encontramos en Primeros Escritos, página 67. Así que en esta página no aparece que Cristo vendría en pocos meses para esa fecha. Y en la página 64, mucho menos. Por eso no voy a perder el tiempo en leérselas. Pero además ustedes pueden comprobarlo en casa con más tiempo. Y como pueden ver, queridos, en ninguna parte de la cita dice que Cristo regresaría en pocos meses. Solo dice que las personas que no conozcan las doctrinas en los días finales deberán con urgencia aprenderlas en pocos meses. Y eso será cuando se dé el pregón: salid de ella, pueblo mío, como dice Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Y también Jeremías capítulo 51, verso 45. Ahora, vamos a analizar la página 58, ya que él la menciona también. Miren, queridos, la página 58 y también la página 59 no mencionan ni un poquito que Cristo iba a regresar en pocos meses. Aquí lo que vemos en estas páginas únicamente es la concordancia con todo lo que la Biblia habla acerca de que Jesús viene pronto. A ver, ¿desde cuándo venimos escuchando que Cristo viene pronto? Pues desde el primer siglo, queridos. Desde que se comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿sí o no? Ahora, vamos a analizar esta página 58. Dice la cita: vi que algunos ánimos son alejados de la verdad presente y del amor a la Santa Biblia, porque leen libros excitantes. Otros se llenan de perplejidad y congoja acerca de los que han de comer, beber y vestir. Algunos sitúan demasiado lejos en su expectación la venida del Señor. El tiempo ha durado algunos años más de lo que habían esperado, y por lo tanto piensan que puede continuar algunos años más. Y de esta manera su atención se desvía de la verdad presente hacia el mundo.
Vi que hay gran peligro en estas cosas, porque si la mente está embargada por otros asuntos, la verdad presente queda excluida y no hay en nuestra frente lugar para el sello de Dios vivo. Vi que casi ha terminado el tiempo que Jesús debe pasar en el lugar santísimo y que el tiempo solo puede durar un poquito más. El tiempo libre del cual dispongamos debe dedicarse a escudriñar la Biblia, que nos habrá de juzgar en el día postrero. Página 58. Y la página 59 continúa haciendo referencia a esto. Dice: en una visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante dijo: el tiempo está casi agotado. ¿Reflejáis cómo debierais hacerlo la hermosa imagen de Jesús? Luego se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. Dijo el ángel: preparaos, 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 tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla. Luego vi que las 7 postreras plagas iban a ser derramadas pronto sobre aquellos que no tienen refugio. Y sin embargo el mundo las consideraba como si no tuvieran más importancia que otras tantas gotas de agua a punto de caer. Página 59. Es lo que dice. Así que miren, queridos, en estas 2 páginas podemos ver frases de ella como: algunos sitúan demasiado lejos la venida del Señor. Vi que el tiempo solo puede durar un poquito más. Vi que casi ha terminado el tiempo que Jesús ha de salir del lugar santísimo. El tiempo está casi agotado. Pero en ninguna parte se refleja que diga que Elena G. White profetizó que Cristo vendría en unos pocos meses en la década del año 1850. Se dan cuenta que estas personas lo único que saben hacer es imitar o repetir las falacias que otros predican en las redes sociales. Porque si este amigo pastor evangélico quisiera en lo más profundo de su corazón servirle a Jehová con la verdad, pues buscaría en la amplia gama del internet y gratuitamente en los libros de la sierva de Dios si esta información que él está presentando al mundo es cierta o no. Miren, mis amados, todos estos acontecimientos se darán en los días finales, solo que Elena G. White esperaba la venida de Jesús en su tiempo. Ella esperaba el segundo advenimiento como si fuera a ocurrir cada día. Por eso eran siempre sus exhortaciones: debemos estar preparados. Y miren, amados, se sobran las personas que tergiversan incluso dentro del mismo pueblo adventista los escritos de Elena G. White. Pero tenemos que tener algo bien claro, porque si ella anuncia en forma urgente la venida de Cristo, no hace otra cosa que confirmar el mismo sentir de los apóstoles. Porque si vamos allí a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 15, 17 y 18, y leemos esto, nos damos cuenta, queridos, que el mensaje de Pablo es similar al que ella da. Y escuchemos, dice así, dice Pablo en el verso 15: por lo cual decimos esto en palabras del Señor. Pablo está hablando en el nombre de Cristo, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y termina diciendo Pablo allí en el verso 18: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿No han notado algo interesante aquí? ¿Por qué razón hoy día las personas y este amigo pastor evangélico no acusan a Pablo de ser un falso apóstol? Porque aquí Pablo no solo creía que Cristo vendría en su tiempo, sino que además de eso le exhortaba a los demás que creyeran en sus palabras. Queridos, Elena G. White esperaba la venida de Jesús en su tiempo, así como lo hizo Pablo y todos los demás, y de esa misma manera deberíamos hacerlo todos nosotros. Pero desafortunadamente no es de extrañar ver en las personas, especialmente en este amigo pastor evangélico, que sus acusaciones son impulsadas por un trasfondo de diferencias doctrinales.
Y no se dan cuenta que no es a Elena G. de White que le están haciendo daño, porque en realidad ella descansa en el Señor y sus escritos se han mantenido con vida desde el mismo día que los escribió, y que a la vez han llenado de luz y esperanza a muchas almas. Pero tampoco le hacen ningún tipo de daño estas personas a los adventistas que han creído 100% en sus escritos, porque reconocemos que sus escritos vinieron bajo inspiración divina. Así que a quien en verdad le hacen daño, y mucho por cierto, es a las personas que los siguen y a ellos mismos también. Porque se encuentran, queridos, alimentándose ¿de qué cosa? De algarrobas. Se encuentran alimentándose de comidas de cerdo en lugar de alimentarse de la verdadera doctrina de Jesucristo. Y este proceder de ellos los lleva a desprestigiar la palabra de Dios. Los lleva a desprestigiar los mandamientos de Dios, así como el Santo Sábado. Y mis amados, dada su negativa de aceptar en verdad la voluntad de Dios en sus vidas, prefieren antes poner en duda los escritos de Elena G. de White, que tanta inspiración esta mujer ha dado a muchas vidas que se han entregado a Jesús. Ahora, hasta aquí solo hemos visto mentiras disfrazadas con el oscuro propósito de difamar al movimiento adventista en la persona de Elena G. de White. Y allí en 1 de Juan capítulo 2, verso 4, podemos leer estas palabras. El que dice ¿qué cosa? Conocer a Jesús pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está ¿dónde? En él. Y mis amados, entonces, no es de extrañarnos que el trasfondo que vemos aquí sobre las críticas sean en realidad para hacer perder honorabilidad al movimiento que fomenta guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es por eso que todas estas acusaciones están plagadas ¿de qué cosa? De mentiras. Vamos a continuar y vamos a escuchar otra falsa acusación de este amigo pastor evangélico. Escuchemos. Profetizó también que los adventistas que vivieran en 1856 estarían vivos para la segunda venida de Cristo. Primeros testimonios en la página 132. Dice él que Elena de White profetizó que los adventistas que vivieran en 1856 estarían vivos para la segunda venida de Cristo, y menciona el libro donde ella lo confirma. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, páginas 131 y 132. ¿Será verdad que ella dijo que los adventistas de 1856 estarían vivos para la venida de Cristo? Vamos a ver, queridos, porque tal vez yo y muchos de ustedes estemos equivocados y él sea quien tenga la razón. Leamos la cita. Dice así: se me mostró el grupo presente en la conferencia y dijo el ángel: algunos serán alimento para los gusanos. Algunos sufrirán las 7 últimas plagas, y algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesucristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 131 y 132 del año 1856. Miren, queridos, esta cita se presta para que muchas personas la malinterpreten, especialmente en aquellos que se han ocupado en difamar el mensaje adventista del séptimo día. En esta cita aparentemente se le dice a Elena G. de White que los adventistas que se encontraban en una conferencia, la cual se le mostró en visión, escucha, en visión, estarían vivos para presenciar la venida de Jesús. Así que dice que algunos serán alimentos para los gusanos, otros sufrirán las 7 últimas plagas y otra parte estarán vivos y permanecerán en la tierra para ser trasladados cuando Cristo venga. Pero queridos, si analizamos bien esta visión presentada a Elena G. de White, nos vamos a dar cuenta que el lenguaje usado aquí no es tan diferente al lenguaje de algunos mensajes que encontramos en la Biblia, a pesar de que muchos insisten en verlo diferente. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto, mis amados? Miren, escuchen con atención y escucha con atención, mi querido amigo pastor evangélico. Nuestro Señor Jesús en algunas ocasiones daba afirmaciones semejantes a estas que vemos en esta visión de la sierva del Señor. Y estas afirmaciones de nuestro Señor Jesús también han sido de igual manera criticadas por el enemigo de la verdad a través de los ateos. Y les puedo mencionar 2 trozos bíblicos que han sido criticados y malintencionados por muchos.
Y el primero lo encontramos en Mateo, capítulo 24, los versos del 31 al 34. Aquí Jesús, querido, les está hablando a sus discípulos y a nosotros también sobre su segundo regreso. Dice él: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Verso 32. De la higuera aprended esta lección: cuando sus ramas se enternece y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Verso 33. Así también, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Y verso 34, les aseguro, escuchen lo que dice Cristo, les aseguro que no pasará esta generación, la generación en el tiempo de Cristo, y escuchen, porque miren cuántas generaciones han pasado de ese tiempo para acá. Les aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Ahora, vamos a leer la otra cita. La encontramos en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 38. Dice así: el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y seguidamente en el capítulo 9, verso 1, que es la continuación del verso 38, también les dijo: les aseguro que algunos de los que están aquí, hablando literalmente con los discípulos y todas las demás personas que lo estaban escuchando, les aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con poder. Queridos, estos textos no nos dan a entender, no nos dan a entender que Jesús se estaba refiriendo a la generación presente en ese momento. Les pregunto, mis amados, aquí Jesús está hablando a los discípulos literal o simbólicamente. Dice él: les aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Y les aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Y aquí Jesús se encontraba hablando con los discípulos. ¿Y dónde están los discípulos hoy día y toda aquella generación en ese tiempo, mi amado? ¿Están aún con vida? Yo no sé si entienden lo que les quiero decir, pero sí quiero que entiendan que aquí podemos apreciar en estos trozos bíblicos hablados por la misma boca de Jesús y que a la vez han sido ametrallados por los ateos, que este mensaje es muy similar al mensaje dado a Ellen G. White a través de su visión. Evidentemente, ninguna persona contemporánea a Ellen G. White y ninguna persona contemporánea al tiempo de Jesús se encuentra hoy día con vida. Por lo tanto, debemos considerar que Ellen G. White no se refería a las personas literalmente vivas en ese tiempo de 1856, sino que se estaba refiriendo más bien al movimiento adventista en general, revelando que el movimiento adventista permanecería hasta el tiempo del fin y serían protagonistas de tribulaciones, zarandeos, pero también triunfarán muchos para ver a nuestro Señor Jesús venir por segunda vez en majestad y gloria. Amén. Así que esto es lo que en verdad significa esta visión que tuvo Ellen G. White, mi querido amigo pastor evangélico. ¿Se están dando cuenta, mis amados, lo que significa no vivir en el Espíritu? Por eso muchos no alcanzan el discernimiento necesario para entender la palabra de Dios, ni mucho menos profecías. Por eso con justa razón Jesús nos dice en su palabra allí en Mateo 7:21 que no todo aquel que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Queremos presentar la palabra de Dios. Muchos anhelan eso, sí, es cierto. Pero ¿sabían ustedes que no todos son llamados por Jehová a hacer su obra? Para que Jehová, mi amado, te dé esa responsabilidad, primero tú tienes que morir al yo. Tienes que darle muerte a la carne para que entonces el Espíritu tenga vida en ti. Porque mientras no sea así, usted podrá estar predicando la palabra de Dios, pero cada vez que lo hagas, te estás tirando más y más y más condenación encima. Vamos a escuchar esta otra acusación de parte de este amigo pastor evangélico. Escuchemos. También profetizó que Cristo regresaría antes de que fuera abolida la esclavitud en los Estados Unidos. En sus primeros escritos, la página 35
Por ejemplo, la página 276 también, algo que sucedió, es decir, la esclavitud fue abolida en el 1863. Cristo todavía no ha regresado. Así que dice que Ellen G. White profetizó que Jesús regresaría antes que la esclavitud en Estados Unidos fuera abolida. Fue lo que dijo, ¿verdad? Y que esto sucedió en el año 1863 y que Jesús no ha llegado, por tanto es una falsa profeta. Incluso menciona las citas donde ella afirma esto y es en su libro Primeros Escritos, página 35 y 276. Vamos a aclarar otra falsa acusación y dejar bien esclarecido qué fue lo que en verdad quiso decir Ellen G. White en esta cita. Mire, vamos a comenzar por la página 35 de su libro Primeros Escritos. Dice esta cita lo siguiente: entonces comenzó el jubileo, cuando la tierra debía descansar. Vi al esclavo piadoso levantarse en triunfo y victoria y sacudirse las cadenas que lo ataban, mientras su malvado amo estaba confundido y no sabía qué hacer, porque el malvado no podía entender las palabras de la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. Se veía más encantador que nunca. Sobre él se sentó el Hijo del Hombre. Al principio no vimos a Jesús en la nube, pero mientras se acercaba a la tierra podíamos contemplar a su encantadora persona. Esta nube, cuando apareció por primera vez, era el signo del Hijo del Hombre en el cielo. La voz del Hijo de Dios llamó a los santos dormidos, vestidos con gloriosa inmortalidad. Los santos vivientes cambiaron en un momento y fueron atrapados con ellos en el carro nublado. Se veía glorioso por todas partes mientras rodaba hacia arriba. A cada lado del carro había alas y ruedas debajo de él, y mientras el carro rodaba hacia arriba, las ruedas gritaban santo, y las alas, mientras se movían, gritaban santo, y el retinuado de santos ángeles alrededor de la nube gritaban santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y los santos en la nube gritaron gloria, aleluya. Y el carro rodó hacia arriba, hacia la ciudad santa. Jesús abrió las puertas de la ciudad dorada y nos llevó a entrar. Aquí fuimos bienvenidos porque habíamos guardado los mandamientos de Dios y teníamos un derecho al árbol de la vida. Mis amados, aunque he leído muchos libros de Ellen G. White, no todos sus libros he podido estudiar. Sé que es mi meta y trataré de hacerlo una realidad en mi vida. Pero por ejemplo, esta cita la vine a leer hace apenas una semana atrás, cuando comencé a preparar este estudio, y antes de terminar de leerla pude percatarme que aquí ella se refiere al segundo advenimiento de Jesús cuando venga en busca de sus redimidos, y causa dolor y profunda tristeza cuando vemos a personas ignorantes como este amigo pastor evangélico tratar de explicar algo sin tener la más mínima idea de lo que está diciendo. Porque solo una persona ignorante es capaz de realizar una lectura superficial sin escudriñarla a profundidad. Y que me perdone este amigo pastor, porque no es mi intención ofenderlo, pero estas cosas suceden cuando nos convertimos en enemigos de algo o de alguien. Y en este caso, este hombre no se ha constituido un enemigo del linaje de White, no. De quien él se ha hecho enemigo es del movimiento adventista en general. Porque estas personas que hoy nos atacan no van a tener nunca discernimiento para entender ninguno de los escritos de esta maravillosa mujer. Si no tienen discernimiento para entender la palabra de Dios, ¿creen ustedes que van a entender los escritos del espíritu de profecía? Y tal vez la explicación que le den a esta cita estas personas sea la siguiente: bueno, la esclavitud ya se abolió en Estados Unidos, y Elena de White, viviendo en una época de esclavitud, pues se dejó llevar por las circunstancias y se equivocó al profetizar algo que no sucedió. Y eso es lo que tal vez, queridos, puedan estar diciendo ellos. Pero sin embargo, el primer punto a resaltar aquí, mis amados, es que en ninguna parte de la cita encontramos que ella afirme que Jesús vendría antes de que fuera abolida la esclavitud en Estados Unidos. Y el segundo punto que podemos resaltar aquí en esta cita es que aunque hace ya 162 años que la esclavitud fue abolida en este país, pues con mucha tristeza le diré a este pastor que hoy día
y hasta un tiempo breve antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues habrá esclavitud. De hecho, podemos ver esclavitud hoy día en diferentes gobiernos actuales de países que permiten trabajos forzados sobre sus ciudadanos, aunque no se le llame esclavitud. Además de las actividades que se realizan a escondidas con el tráfico de mujeres y también de niños para exponerlo a duro trabajo, y qué decir de los esclavos del vicio de la droga, el alcohol, la prostitución. Querido, en este mundo de pecado siempre ha existido la esclavitud, donde alguien déspota hace uso de su prepotencia y abuso de poder sobre un indefenso. Pero además, todos somos esclavos del pecado, y mientras exista pecado en este mundo, todos seremos esclavos. Y a esa esclavitud, mi querido amigo pastor evangélico, es que se refiere la sierva de Dios en esa cita. Pero además vamos a confirmar esto con la propia palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra, la Biblia, la palabra de Dios al respecto? Escuchemos Apocalipsis, capítulo 13, versos del 15 al 17. Y dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Te van a obligar, mi amado, a adorar a esa imagen. Y eso se llama esclavitud. Sigue diciendo la cita: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y el verso 17 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mira, en este país, Estados Unidos de América, antes de la esclavitud ser abolida, y en muchos otros más, a los esclavos se le ponía una marca en la piel, como si fuera un animal, como símbolo de que le pertenecía a alguien. Pues dentro de poco, queridos, dice la palabra de Dios que se pondrá una marca tanto en la mano derecha como en la frente a todos aquellos que decidan convertirse oficialmente en esclavos de Satanás. Claro está que esa marca no va a ser visible ante los ojos humanos, pero todo aquel que la tenga dará testimonio de ella, porque aceptará ser esclavo de Satanás y del sistema del Vaticano. Y las demás personas que no tengan esa marca, pues lo van a distinguir por su proceder. Y de la misma manera, aquellos que serán sellados con la marca de Dios en la frente serán identificados también por aquellos que tengan la marca de la bestia, porque ellos son los que perseguirán a los hijos de Dios, y ambas marcas serán inconfundibles, porque todo se debe a la verdadera adoración. Unos guardarán el domingo, el falso día de reposo, mientras que los fieles de Dios, los fieles de Jehová, guardarán su día santo, el sábado. Así que unos tendrán una marca de esclavitud, mientras que otros tendrán una marca de libertad. Y este trozo bíblico de Apocalipsis capítulo 13 del verso 15 al 17 nos deja bien claro sobre esta grandiosa verdad. Entonces, para concluir, ha quedado claro que Elena de White nunca dijo que Jesús regresaría antes que se aboliera la esclavitud en los Estados Unidos de América. Esta cita hace referencia a la segunda venida de Jesús, pero será después del cierre de la gracia, en los días finales de la historia de este mundo, cuando Jesús venga en busca de su redimido, querido, para liberarlo de una vez y para siempre de la esclavitud. Así que, mi amado, este querido pastor evangélico también hace alusión de que Ellen G. White profetizó un gran terremoto en Lisboa y que eso nunca sucedió. Y fíjense si no sabe lo que está hablando, a pesar de ser español, porque este terremoto causó grandes daños en España. Fue uno de los terremotos más poderosos que han existido en la historia de este mundo. Pero en el libro y las páginas donde, según él, la sierva de Dios profetiza esto, no aparece por ninguna parte que ella profetizó tal aberración, porque este terremoto ocurrió 72 años antes de que ella naciera. Y en su libro La Gran Controversia, en el capítulo 17, donde encontramos las páginas que él menciona, 304 y 305, solo vemos que ella habla sobre todas las personas, desde los personajes bíblicos como también los reformadores, desde Martín Lutero para acá, que solo hablaban de la segunda venida de Cristo. Y cuando toca el tema del terremoto ocurrido en Lisboa, donde hace una amplia explicación de todo el daño que causó, pues simplemente lo hace para dejarnos saber que era parte de uno de los sucesos que ocurrirían antes del regreso de Jesús, que incluso lo predijo Jesús con sus propios labios, y lo podemos ver también allí en Mateo 24, 29 y en Lucas 21, 25. Hablan de Jesús, de la gran tribulación que tendría su pueblo en la época de la Edad Oscura, cuando era perseguido por el papado en esos 1000
1260 años, entre el año 538 y 1798, y que después de esta gran tribulación vendrían estas señales. Allí Juan en Apocalipsis 6, versos 2 y 13, también nos habla de la ira de Jehová en alusión a estas señales cuando es abierto el sexto sello. Dice él: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Así que, mi amado, sobre estas señales y acontecimientos es que habla Ellen G. White aquí. El gran terremoto de Lisboa sucedió en noviembre del año 1755. Luego vino el día oscuro en mayo del año 1780, 2 años después del fin de la profecía de 1260 años. El sol y la luna, ¿qué pasó con el sol y la luna? Se ocultaron ese día, y en pleno día las personas no se veían a pesar de que estaban uno al lado del otro. Y en noviembre de 1833 apareció la última de las señales que habían sido primeramente anunciadas por Cristo, y luego lo confirma a través de Juan, sobre las estrellas que caerían del cielo. Así que estas 3 señales son profecías bíblicas cumplidas, pero en ninguna parte de los escritos de Ellen G. White encontramos que ella profetizó alguna de las 3, porque incluso la última señal de la lluvia de estrellas, ella apenas tenía unos 6 años de edad. Pero antes de terminar, queridos, quiero dejar algo bien claro con respecto a ella. Miren, Ellen G. White, como ya les dije anteriormente, sí esperaba el regreso de Jesús en sus días, como mismo lo esperaba Pablo, Pedro y muchos otros más. Y en sus libros Testimonios para la Iglesia, en su carta número 48 del año 1876, en Eventos de los Últimos Días, en The Review and Herald, en Mensajes Selectos, etcétera, 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 aparecen citas de ella como confirmando que Cristo venía en su tiempo. Dice: debido a que el tiempo es corto, debemos trabajar con diligencia y doble energía, y es posible que nuestros hijos nunca entren en la universidad. Realmente no es prudente tener hijos ahora porque el tiempo es corto, los peligros de los últimos días están sobre nosotros. También dijo que en la era del mundo en que se encontraba viviendo, pues la historia del mundo estaba por cerrarse, y aconsejaba a las personas que no contrajeran matrimonio. En una ocasión dijo: llegará la hora, y no está muy lejos, que algunos de nosotros estaremos vivos y veremos la predicción verificada, y escucharemos la voz del arcángel y el triunfo de Dios. Y muchas otras afirmaciones más que ella dice. Pero también vemos, mi amado, en sus escritos por qué razón Jesús decidió demorar su regreso en ese tiempo. Dice ella en Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 194, lo siguiente: es una larga noche de tristeza, pero la mañana se pospone en misericordia, porque si el Maestro viniera, muchos no estarían listos. Dice en Eventos de los Últimos Días, página 37, párrafo 5: si los adventistas, después del gran chasco de 1844, hubieran mantenido su fe y hubieran seguido unidos en la providencia de Dios, recibiendo el mensaje del tercer ángel y en el poder del Espíritu Santo, proclamándole al mundo, habrían visto la salvación de Dios, y Cristo habría venido a recibir a su pueblo como recompensa. No era la voluntad de Dios que el regreso de Jesús se retrasara de esa manera. Dice además en el libro Evangelismo, páginas 695 y 696, lo siguiente: durante 40 años la incredulidad, el murmullo y la rebelión excluyeron al antiguo Israel de la tierra de Canaán. Y ¿sabían ustedes, queridos, que la distancia entre Egipto y Canaán es de aproximadamente 530 kilómetros? Era un recorrido que debían hacer en solo unas 6 semanas, aproximadamente 2 meses. Y sin embargo, por su rebeldía estuvieron dando vuelta en el mismo lugar por 40 años. Y ninguno de los que salió de Egipto entró a la tierra prometida excepto 2 personas. Pues dice Ellen G. White que los mismos pecados que cometió el Israel literal es el mismo pecado que está cometiendo el Israel espiritual. Por eso Cristo ha retrasado la entrada del Israel espiritual a la Canaán celestial.
y que en ninguno de los casos las promesas de Dios fueron culpables, porque es la incredulidad, es la mundanalidad, es la no consagración y la lucha entre los pueblos profesos del Señor lo que nos ha mantenido en este mundo de pecado y dolor durante tantos años. Si la iglesia de Cristo hubiera hecho su obra designada como el Señor ordenó, el mundo entero habría sido advertido y el Señor Jesús hubiera venido con poder y gran gloria. Así que si Jesús no vino en su tiempo es porque su pueblo no estaba preparado. Y si Jesús aún no ha venido es porque está sucediendo lo mismo. Su pueblo aún no está preparado y no están preparadas muchas personas como este pastor que en lugar de estar predicando sobre los acontecimientos finales que preceden antes del regreso de Jesús, pues se encuentra entretenido levantando falsos testimonios como si eso fuera importante en estos tiempos. Y todo por un problema doctrinal. Porque mi doctrina es la verdadera, porque yo sí predico la verdad, pero sin embargo no ves nada de humildad en el corazón de ninguno de ellos. La verdadera doctrina, mi amado, fue la que nos dejó Jesucristo en su palabra, y ellos son los primeros que la están, ¿qué cosa? Pisoteando. Miren, Pablo creía que Jesús venía en su tiempo, pero luego el Espíritu de Dios le dio más luz y se dio cuenta que estaba bien lejos de la verdad, porque allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Pablo no solo creía que Cristo vendría en su tiempo, sino que además de eso le exhortaba a los demás que creyeran en sus palabras. Pero luego en la segunda carta que envía a Tesalónica ya tiene otro pensar y les dice a los tesalonicenses allí en el capítulo 2 lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie os engañe en ninguna manera, porque Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Queridos, ¿en qué parte de las citas de Ellen G. White han notado ustedes falsedad? Porque si ella es una falsa, entonces algunos personajes bíblicos tristemente también son falsos, ¿verdad? Incluyendo a Pablo. ¿O es que no se da cuenta este amigo pastor? Y que me perdone porque no es mi intención ofenderlo, pero con esta presentación de él ha salido graduado con el título máster de acusador. Y el que firma ese título es el padre de las mentiras y acusador de todos los seres humanos. Así que aquí el único falso es este amigo pastor evangélico y todas las personas que apoyan sus falsos mensajes, su falso ministerio. Así que espero que si nuestro amigo pastor llega a escuchar este mensaje, porque se lo voy a enviar, pues reflexione y se dé cuenta de sus errores y tome esto como una amonestación de parte de Jehová y luego se retracte y le pida perdón a Dios y al movimiento adventista por este falso testimonio que ha levantado contra una profeta de Jehová. Así que no podemos quedarnos callados, queridos, porque de no hacerlo las piedras lo harán en nuestro lugar. La verdad de Jesús hay que defenderla y no podemos permitir que ningún inicuo de corazón venga a poner en tela de juicio la obra de Dios. Mis amados, y para concluir quiero decirles que de la misma manera que Jehová guió a su pueblo, es decir, el antiguo Israel, a través de profetas, hoy nosotros representando a ese Israel espiritual tenemos también la gran bendición de tener un profeta en nuestra iglesia. Una mujer que al igual que su esposo dieron sus vidas aun cuando sintieron y vivieron el rechazo de aquellos que decían ser sus hermanos. En un mundo donde muchos cuestionan la existencia de la inspiración divina, nosotros podemos decir con orgullo que Dios sigue guiando a su pueblo. Amén. Y es un privilegio único en nuestra época contar con materiales inspirados que nos ayudan a crecer y poder ser idóneos para vivir en el cielo. Jehová ha hablado a su pueblo a lo largo de la historia por medio de profetas, desde Moisés hasta Juan, el Hijo amado, y cada generación ha recibido mensajes divinos en los momentos críticos. Pero, ¿qué hay de nuestros días? La Escritura es bien clara, querido, ¿verdad? ¿Qué nos dice Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20? Que no despreciamos, ¿qué cosa? Pues las profecías, ¿verdad? En la iglesia adventista tenemos el privilegio de contar con un profeta cuya obra ha resistido el paso del tiempo, guiando a la iglesia en doctrina, salud y misión. Ellen G. White escribió con la convicción de que sus mensajes provenían de Dios.
En Testimonios para la Iglesia, volumen 4, ella anticipó el rechazo que algunos tendrían hacia su ministerio. Dice allí, así que Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 211, dice lo siguiente: sé que algunos se levantarán en un tiempo futuro y dirán, no creemos en los testimonios, no creemos que la hermana White haya sido inspirada por Dios. Pero dice ella además, yo sé que Dios me ha dado un mensaje para su pueblo y sé que ese mensaje es verdadero. Estas palabras, queridos, nos recuerdan que la incredulidad nunca cambiará la realidad. El mensaje fue dado por Jehová para guiar a su iglesia en el tiempo del fin, pero desafortunadamente vivimos en un mundo donde la verdad es constantemente atacada. Debemos aferrarnos a lo que Dios nos ha dado. Allí en Mensajes Selectos, volumen 1, página 41, Elena G. White también reafirma la importancia de los testimonios. Dice ella, habrá quienes rechacen los testimonios y dirán que no son de Dios, pero yo sé que Dios me ha dado un mensaje para su pueblo y sé que ese mensaje es verdadero. Aquí vemos, mis amados, un llamado a permanecer firmes. La incredulidad de algunos no pueden, escúchame amigo, no pueden debilitar nuestra fe ni hacernos dudar del propósito que Jehová tiene con cada uno de nosotros. Porque si permanecemos fieles, estoy seguro que nos vamos a fortalecer y no temamos defender la palabra de Dios, porque a través de los siglos los fieles siempre han sido una minoría. Pero eso no significa que estén equivocados. Elena G. White advirtió allí en Mensajes Selectos, volumen 3, página 84, lo siguiente: habrá quienes se aparten de la fe y rechacen los testimonios que Dios ha dado para su pueblo, pero aquellos que permanezcan fieles serán fortalecidos y bendecidos. Jehová, queridos, bendice a quienes permanecen fieles a Él. Como adventistas debemos recordar que nuestra fe no está basada en emociones o en la aceptación popular, sino en la verdad revelada en Él, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y esa verdad tenemos que defenderla como de lugar. Ser adventista, mi amado, no es solo pertenecer a una denominación. Ser adventista es ser parte del movimiento profético con una misión clara, porque no solo creemos en la Biblia como nuestra única regla de fe, sino que también aceptamos el don profético que Dios ha dado a su iglesia. Esto no es motivo de vergüenza, sino de gozo y certeza, mi amado. Vivimos en los tiempos finales y Jehová nos ha dado las herramientas necesarias para permanecer firmes y que nunca nos avergoncemos de nuestra fe, sino que la proclamemos con alegría y convicción, recordando que Jehová nos ha dado luz para este tiempo. El Señor nos dice allí en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 20, cree en mis profetas y serás prosperado. Pueblo de Dios, levántate y no temas. El Señor ha dicho, yo estaré contigo, yo seré tu escudo. No temas ni desmayes. Sé pues fuerte y celoso. Retén lo que tienes y que nadie arrebate tu corona. El Dios de Israel ha prometido a todo aquel que venciere que heredará junto a Jesús todas las cosas escritas. Amén. Amén, queridos. Así que, mis amados, espero que este mensaje les haya servido de ayuda en su crecimiento espiritual y que puedan compartirlo, ya que alguien, aunque sea una sola persona, al escucharlo tome una decisión correcta. Hay muchos engañados allá afuera y es nuestro deber traer a la luz todas esas vidas que están en tinieblas. Muchas gracias, queridos. Espero que pronto volvamos a encontrarnos para seguir compartiendo palabra de Jehová. Un abrazo para todos.